Estás escuchando Cardiólogos 360. Hola, muy buenas a todos, nuestros queridos oyentes. Hoy un capítulo más de Cardiólogos 360, el canal de podcast que te lleva la cardiología a la puerta de tu casa. Como cada capítulo, estoy muy bien acompañado. Por un lado tengo a la doctora María Sainz de la Garza. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas, como siempre. Estupendo, muy bien, María. Y por el otro lado tengo a Cristian Caseus. Cristian, ¿cómo te encuentras? Súper feliz de estar otra vez más con ustedes y con toda nuestra audiencia. Fenomenal. Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema que me parece muy interesante. Vamos a hablar sobre la miocardiopatía hipertrófica. El día de hoy hemos titulado este capítulo como Miocardiopatía hipertrófica. ¿De qué va esto? ¿Vale? Vamos a intentar arrojar luz a este tema y para ello voy a hacer una pequeña introducción para que los oyentes que no habían escuchado de esta enfermedad, pues un poco se pongan en situación y para el que ya la padezca, pues bueno, un poco de introducción, ¿vale? La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad que se caracteriza por un engrosamiento de las paredes del corazón. Forma parte de lo que son las llamadas enfermedades hereditarias del corazón. Y aunque antiguamente sabíamos muy poco de ella o se consideraba una enfermedad rara, ahora sabemos que es mucho más frecuente de lo que habíamos pensado. En ocasiones suele cursar de forma asintomática o con muy poquitos síntomas y desafortunadamente en muchas otras ocasiones puede manifestarse como un episodio de muerte súbita. De hecho, y esto es muy importante, es la primera causa de muerte súbita en deportistas menores de 35 años. Ya en capítulos anteriores del podcast hemos hablado que la primera causa de fallecimiento por encima de los 35 es la cardiopatía isquémica y en esta ocasión vamos a hablar de la enfermedad que causa la primera fallecimiento por debajo de los 35 años. Como es un tema tan interesante y que nos genera muchas preguntas en la consulta, mi compañero y yo pues hemos pensado a hacer este podcast para arrojar un poquito más de luz. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar un poquito para que tengas ideas sobre qué es la enfermedad, qué lo origina, qué síntomas tiene, cuál es el tratamiento, cómo es una enfermedad que ahora comentaremos que tiene un aspecto hereditario, pues hablaremos un poco de la parte de las recomendaciones en este sentido. Vamos a hablar también sobre algunas recomendaciones desde el punto de vista deportivo, del entrenamiento físico, del entrenamiento de fuerza y en una condición particular como es el embarazo. ¿Vale? Así que, sin más, voy a arrancar este capítulo del podcast. Pero antes quiero recordarte que estamos en las diferentes plataformas de podcast, la que prefieras. Ahora sí, ya estamos con todas las plataformas y quisiéramos decirte además que estamos de enhorabuena porque ya tenemos nuestra página web. ¿Vale? O sea que estamos muy contentos. Allí podrás encontrar información más de nosotros, contactos, podrás acceder a los capítulos que tenemos del podcast y además, si así lo quieres, pues puedes dejar un audio para haciéndonos preguntas, haciéndonos comentarios para de esta forma, pues a lo mejor tratar temas que sean de tu interés. Así que www.cardiólogos360.com, nuestra página web. Toma ya. Bueno, fenomenal. Ahora, para arrancar, hablando sobre la miocardiopatía hipertrófica, vamos a comentar un poco, voy a hacer un pequeño resumen de lo que es la enfermedad, ¿vale? Como comentaba previamente, es una enfermedad que se caracteriza por el engrosamiento de las paredes del corazón. Es una enfermedad que principalmente se origina por la mutación de uno o de varios genes. Por este motivo tiene una connotación hereditaria, ¿vale? Afecta tanto a hombres como a mujeres por igual y es muy importante que se transmite de padres a hijos. Anteriormente eso lo consideran una enfermedad rara, pero ahora sabemos que tiene una distribución mundial y afecta a uno de cada 500 personas. Si estás escuchando este podcast y te has alarmado al escuchar que se caracteriza por las paredes engrosadas del corazón y a lo mejor a ti te han dicho de que tienes un poquito la pared gruesa o has escuchado a alguien que algún familiar que tiene, le dijeron que tiene la pared un poco gruesa del corazón, no te alarmes, ¿vale? ¿Por qué? Porque existen otras enfermedades, otras condiciones que pueden producir también engrosamiento de las paredes del corazón, no solamente esta enfermedad. Como es el caso, por ejemplo, a lo mejor, y es muy frecuente que las personas que tienen hipertensión arterial,
que no está muy bien controlada y que tiene mucho tiempo de evolución, pues pueda tener las paredes engrosadas del corazón. Así que no te alarmes en este sentido. Incluso hay una condición que sin ser enfermedad también genera que las paredes del corazón estén un poco engrosadas. Y en este caso es la típica adaptación que tienen los deportistas que generan grandes entrenamientos, un grande volumen de entrenamiento que pueden tener un poco engrosadas las paredes del corazón. Así bien que no todo engrosamiento del corazón es miocardiopatía hipertrófica, sino como veremos más adelante, pues cuando hagamos el diagnóstico, hay un diagnóstico de exclusión en este sentido. Hablando de este tema, uno de los motivos por los cuales se nos surgió la idea es porque he tenido hace un tiempo atrás un paciente que me vino, es un hombre de 40 y tantos años de edad que él se había diagnosticado de miocardiopatía hipertrófica. En este caso me trae a su hijo adolescente porque quería conocer a partir de qué momento se empieza a expresar la enfermedad. Y aunque esto es una enfermedad que se origina por una mutación genética, es decir, desde que nacemos, ya si nacemos con el gen mutado, pues la tenemos desde nacimiento, no es hasta que se tiene más o menos aproximadamente la pubertad o el adulto joven es cuando se empieza a observar el engrosamiento de las paredes. ¿Vale? Así que a partir más o menos de ese momento es cuando tendríamos que empezar a investigar. Claro, cuando yo al padre le comento esto y justamente el hijo siendo adolescente, pues me pregunta de qué síntomas entonces puede tener su hijo debido a la enfermedad. Bueno, lo primero que tenemos que recordar o que tenemos que decir es que es una enfermedad que puede ser silente. De hecho, el padre de este chico, el paciente en este caso, que tiene la miocardiopatía hipertrófica, se le diagnostica de forma casual en una revisión de trabajo, que tenía un electrocardiograma alterado, lo mandan a la consulta y le diagnostican la enfermedad. Perfectamente puede cursar de forma silente y hay otras personas que sí que tienen sintomatología. Es importante decir que la evolución de los síntomas suele ser bastante estable de forma crónica. Es decir, si tenemos pocos síntomas, es probable que durante muchos años estemos con pocos síntomas. O si tenemos síntomas limitantes, pues que lo tengamos durante tiempo, pero de forma estable. Suele ser cuando llegamos a la tercera edad, cuando a la enfermedad de base se nos suma otros problemas, pues a lo mejor arritmias o a lo mejor problemas de arteria, a lo mejor problemas de válvulas, y esto pues añadido a lo que ya teníamos, pues empeora lo que es la sintomatología. Pero bueno, ¿qué síntomas son los que puedo tener? Pues podemos tener dificultad para respirar, dolor en el pecho, palpitaciones, mareo, desmayo. Suelen ser a lo mejor los síntomas más habituales con los que se suele manifestar. Existe un grupo de pacientes que por desgracia el primer síntoma que manifiesta es una muerte súbita. Y tal vez esto es algo que aunque no es frecuente, sí que es bastante sonoro, porque a lo mejor lo hemos visto a lo mejor en algún deportista que pensando que estaba sano, pues hace algún tipo de competición o en un entrenamiento y tiene una muerte súbita y resulta que lo que tenía era una miocardiopatía hipertrófica y era asintomático, ¿no? Por eso es tan importante a partir de ciertas recomendaciones, pues revisarse, ¿no? Si tenemos antecedentes familiares y demás, como ahora después comentaremos. Bueno, claro, ahora yo le digo esto al padre, le comento todo esto y cuando le menciono lo de la posibilidad de muerte súbita, pues evidentemente el padre me dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para diagnosticar a mi hijo ahora mismo si tiene o no la enfermedad? Bueno, como hemos dicho que es una enfermedad que se caracteriza por el engrosamiento de las paredes del corazón, lo lógico pensar es que lo primero que tendríamos que hacer son pruebas que vayan destinadas a mirar el engrosamiento de las paredes del corazón. De allí tenemos que la ecocardiografía o la resonancia magnética cardíaca son pruebas de imágenes que nos miran el grosor de las paredes. Pero aunque en estas pruebas de imágenes se vea el grosor, luego tenemos que ver qué complicaciones o qué pronóstico pudiera tener la enfermedad y para ello vamos a necesitar realizar otro tipo de pruebas, como tal vez la más importante de ella es una buena historia clínica, preguntando bien los antecedentes, si hay antecedentes de desmayo en la familia, antecedentes de muerte súbita, antecedentes de fallecimiento inesperado en personas jóvenes, en fin, en definitiva, algo que nos haga sospechar de que pudiera haber esto en la familia, ¿no? Por el otro lado, un electrocardiograma que nos permite también sospechar de que pudiera haber algo por allí. Un Holter de 24 horas que nos dice si hay arritmia o no asociadas a la miocardiopatía hipertrófica y una prueba de esfuerzo que es importante porque nos permite no tan solo ver si aparece arritmia durante el esfuerzo, sino también sus capacidades, ¿no? Es interesante que estamos hablando de personas jóvenes habitualmente
con una vida activa y donde tenemos que recomendarle qué hacer ahora con este diagnóstico, hasta dónde pueden ser sus límites. Y para ello es importante la prueba de esfuerzo. Como podéis observar, pues las pruebas de imágenes son importantes, pero luego el resto de pruebas nos ayudan a definir la estrategia y el tratamiento a seguir. De cara al tratamiento, brevemente, solamente unas pinceladas, porque lo que tenemos que saber es que como esto es una enfermedad que es debido a una mutación genética, por desgracia no tenemos cura disponible todavía para la enfermedad. No tenemos un tratamiento genético aún disponible, ¿no? Lo que sí tenemos son tratamientos farmacológicos que van destinados a paliar los síntomas que van apareciendo. Es decir, si el paciente tiene edemas en los miembros inferiores, en las piernas, tiene un poquito de hinchazón, pues tratamiento para la hinchazón. Si se le aparece una arritmia, tratamiento para la arritmia, etcétera. O sea que los síntomas van a determinar un poco lo que sería el tratamiento. Existe un grupo pequeño de pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar arritmias potencialmente mortales o paradas cardíacas. En estos grupos de pacientes, pues habría que recomendarles implantarle un marcapaso. Estas personas suelen ser habitualmente que hayan padecido una muerte súbita, entonces se le colocaría un desfibrilador para prevenirla, o que tengan antecedentes familiares de haber tenido eventos de este tipo, o que en la estructura cardíaca sea de tal forma que obstruya hasta cierto punto la salida de sangre del corazón. En definitiva, son ciertos parámetros que nosotros los cardíacos miramos, y en función de esto pues determinamos si es recomendable colocarle un desfibrilador o no. Existe aproximadamente uno de cada 4 pacientes que tiene diagnóstico de esta enfermedad que puedas tener obstrucción a la salida de sangre del corazón. De este porcentaje de pacientes, hay un grupo muy pequeñito de personas que además no le controlamos toda la sintomatología con la medicación. Y en estos casos, pues a lo mejor tenemos que recurrir a otro tipo de tratamientos invasivos, ¿vale? Como pueden ser la cirugía cardíaca con la miectomía quirúrgica, que es una cirugía de corazón abierto, en donde el cirujano cardíaco lo que hace es reducirle las paredes del corazón para que pueda fluir mejor la sangre en el interior. O la otra alternativa es una ablación septal con alcohol, que es un cateterismo donde introducimos pequeñas cantidades de solución alcohólica para producir un adelgazamiento de la pared. Evidentemente son situaciones muy concretas, muy específicas para pacientes muy puntuales que están muy malitos, ¿no? No serían para todos. Asumiendo ya en ese momento los riesgos y beneficios que pudiéramos tener en este sentido. Bueno, no quiero seguir prolongándome más hablando sobre la generalidad de la miocardiopatía hipertrófica. Creo que a nuestros oyentes le pueda quedar con esto más o menos claro de qué enfermedad estamos hablando, y creo que es conveniente ahora que, como es una enfermedad hereditaria, pues que Cristian nos pueda comentar un poquito sobre el patrón de herencia, un poco el consejo que podamos tener desde el punto de vista de recomendaciones familiares en este sentido. Cristian, ¿qué me puedes ayudar a aumentar la información aquí a nuestros oyentes? Genial, Rafael, genial toda la gran descripción. Tal vez posiblemente en algunas cositas me repita para dejar bien claro para nuestro público todas estas características de esta enfermedad, que como tú dijiste, es una de es la primera causa de muerte en la población por debajo de 35 años, ¿no? Entonces es importante que tengamos algunos puntos en cuenta, y todos los cardiólogos tenemos una amplia experiencia en el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Y vamos a empezar por un poco una reseña histórica. Me gusta mucho ver también cómo a través de la historia la medicina, especialmente todo lo que es la cardiología, ha ido avanzando, ¿no? O sea, ya en el año 1869 se había descrito, ¿no es cierto?, algunas características ya de esta enfermedad, ¿no? Pero no fue hasta el año 1958, en el Hospital St. George de Londres, en donde el anatomopatólogo, o sea, el hombre que ve por dentro los tejidos, como quien dice, en este caso el corazón, el doctor Donald Tiare, eh, hacía una investigación pormenorizada y exponía varias características principales que hoy por hoy persisten para identificar esa enfermedad. Posteriormente, o sea, que estamos hablando hace 6 décadas, pero año a año íbamos viendo que la ciencia iba avanzando en las profundidades de esta afectación.
y hasta comienzos del año 90, o sea, hasta el año 1990, eh, no fue que recién ahí, en el laboratorio de los científicos Siedman, este matrimonio que ejercía en Boston, identificaba una de las mutaciones más frecuentes de esta enfermedad, ¿no? Que, bueno, hoy por hoy, por si no tenemos oyentes que tienen esta afectación, esta, esta afectación se llama una alteración en el gen de la cadena pesada beta-miósina, ¿no? O sea, que tiene su sigla, que es MYH7, que, que hacía que este matrimonio identificara el primer trastorno genético, o sea, de una afectación genética de una enfermedad hereditaria, o sea, con base genética, ¿no? Entonces, eh, ya en 1990 dábamos el primer puntapié con esta afectación y año a año se iban determinando más alteraciones genéticas que permitía, como que dice, cercar o identificar otros patrones de esta afectación, ¿no? Tras esta breve reseña histórica, vamos a destacar algunas características de la parte genética. En cuanto a que, primero en principal, que es una enfermedad monogenética, o sea que afecta en solo un gen, que tiene una característica de herencia autosómica dominante. ¿Esto qué significa? Aquella persona que tiene la enfermedad va a poder transmitir esa enfermedad al 50% de su herencia. Esto hace de que el número de personas a nivel mundial sea muy frecuente, ¿no? O sea, en cierto tipo de poblaciones, llegando a casi a uno de cada 500 personas. Sin embargo, la penetrancia es muy variable. ¿Y esto qué es? Que desde el máximo espectro de tener todas las características de la enfermedad a tener casi nada, toda esa diferencia que hay entre estos dos extremos es muy, muy grande. Entonces eso hace de que no veamos tan frecuente esta enfermedad en nuestras consultas. En cuanto a lo que es el tema del diagnóstico, ¿a quién tenemos que hacerla, ¿no? O sea, todos los familiares de primer grado se haya diagnosticado esta enfermedad, ¿sí? El momento clave para empezar a estudiar es a partir de entre los 10, 12 años, cuando el cuerpo empieza, como quien dice, a desarrollarse y se pone en mayores presiones de enfermedad. Y luego después se sugieren algunos controles cada 1 año, 2 años, hasta los 20 años, cuando ya se empiezan a espaciar los controles cada 3, 4 años, incluso se llega a estudiar se sugiere estudiar hasta los 60 años, ¿sí? Y con respecto al estudio genético, o sea, si es una enfermedad genética, tenemos que hacer estudio genético. La capacidad es muy fuerte de la capacidad de diagnóstica, entonces se suele usar como una especie de orden en cascada, ¿no? O sea, llegando a estudiarse hasta, hasta la tercera generación del miembro de la persona afectada. Y en cascada es que si después se descubre a alguien, sí, que tenga enfermedad, se hace el mismo protocolo hasta la tercera generación. Es importante, muy, muy importante, destacar que al ser una enfermedad dinámica en el tiempo, o sea, precisa esa evaluación prácticamente constante a través de los años, sobre todo si ya tenemos un familiar de primer grado diagnosticado, porque la expresión de la enfermedad puede aparecer a posterior. Y es también muy importante saber de que aquellas personas que si bien tienen el genotipo, o sea, tienen todas las características genéticas o tienen un estudio genético positivo, pero el fenotipo, o sea, en la expresión de la enfermedad a nivel de los estudios que se hacen no se ha expresado, ese tipo de personas, la gran mayoría, pueden hacer deporte y en forma incluso hasta competitiva. Vale, muy bien, Cristian. O sea que aquí a lo mejor, de cara a la información que se le iba a dar a lo mejor al padre de este hijo que vino a la consulta, ¿no? Que el padre me lo pregunta si tenía probabilidad de desarrollar enfermedad. Según lo que comentaba entonces, al ser autosómica dominante, primero que se puede heredar y el 50% de la descendencia la puede coger y el otro 50% no. O sea que una mitad sí y una mitad puede que no. Ahora bien, el detalle es que incluso teniendo
heredado el gen mutado, puede que la enfermedad se exprese o no se exprese, ¿no? Que es lo que a lo mejor muchos pacientes leen por allí en internet, que es lo que es el fenotipo, que me preguntan mucho, es que no entiendo muy bien lo que es la parte del fenotipo, pues el fenotipo es la expresión de la enfermedad que aparezca o no el grosor. Pues podemos tener el gen Claro, mutado en el estudio genético, como tú decías, Cristian, podemos hacer un estudio genético, salir el gen mutado, pero a lo mejor no expresar nunca el engrosamiento de las paredes. Y eso es algo efectivamente. que hay que tener en cuenta, ¿no? A comentarle a los oyentes. Sobre todo porque estamos hablando de que uno cada 500 personas, sobre todo en el mundo occidental, la padece. Entonces, uy, pero qué pocos casos vemos, ¿no? Si es tan relevante o tan frecuente esta enfermedad. Pero bueno, ahí viene el tema de la penetrancia variable, o sea, de que la mayoría de los casos no se expresan independientemente que tengan la característica genética. Y eso es, hoy por hoy es la realidad que existe, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener en cuenta por eso, cuando ya haya esa confirmación genética, hacer esos estudios, sobre todo empezar recién a los 10, 12 años y repetirlos anualmente hasta los 20 años, como habíamos comentado. Y luego después hacer unos controles periódicos por si aparece esa enfermedad, ¿sí? Pero sobre todo estar tranquilo porque los números un poquitito asustan, pero la realidad es otra. Vale, muy bien. Bueno, pues creo que ha quedado un poco claro lo que sería el aspecto general de la miocardiopatía hipertrófica. Creo que es momento de que pasemos a diferentes dudas mucho más concretas que tiene el paciente que padece miocardiopatía hipertrófica que normalmente nos suelen preguntar en las consultas. Así que una de las limitaciones o una de las recomendaciones más habituales que le hemos hecho de forma tradicional a los pacientes es la limitación en la actividad física intensa. Y yo quiero preguntarle a María en este sentido, ¿no? María, ¿qué le podemos decir a aquellas personas que son deportistas y que le diagnostican que tienen una miocardiopatía hipertrófica? ¿O qué le podemos decir al que no es deportista como tal profesional, pero que quiere realizar entrenamiento aeróbico? ¿Pueden o no pueden hacer este tipo de cosas? Bueno, pues primeramente decir que, como bien decía Cristian, hemos aprendido muchísimo de esta patología y esto es un poco lo que se refleja en las recomendaciones y cómo han ido variando las recomendaciones a este respecto, ¿no? Tradicionalmente restringíamos actividad física de alta intensidad, en este caso aeróbica o cualquier tipo de deporte competitivo, a cualquier persona que tuviese miocardiopatía hipertrófica, sea cual sea la expresión de su fenotipo. Fenotipo me refiero a cómo se presentaba esta enfermedad, desde el que tiene una forma muy grave, como tú comentabas, Rafa, con una obstrucción, arritmias y demás, hasta aquel que tiene mínimos cambios que nos permiten decir que tiene una miocardiopatía hipertrófica desde el punto de vista de expresión, pero que lógicamente tienen menor riesgo, ¿no? Y eso era lo que les decíamos porque realmente sabíamos muy poco y porque, como decíamos, es la primera causa de muerte súbita en el deportista menor de 35 años. ¿Por qué pasa esta muerte súbita? Porque sabemos que cuando hacemos ejercicio de alta intensidad, lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay una descarga de catecolaminas muy importante que pueden actuar como trigger de una arritmia, que es lo que nos causa, digamos, esta muerte súbita y los que nos tiene que asustar. Pero es verdad que ha habido un cambio de paradigma, sobre todo en la última década, porque hemos tenido varios estudios a este respecto que nos dicen que en determinados personas que tienen miocardiopatía hipertrófica ya con expresión fenotípica pueden hacer actividad. Por una parte, los primeros estudios nos decían que si hacíamos ejercicio de moderada intensidad aeróbico, no solo no tenías más riesgo de muerte súbita, sino que mejorabas la capacidad funcional de estos pacientes. Hablo de un contexto de rehabilitación cardíaca, ¿no? Como hemos hablado ya previamente en nuestros capítulos, un paciente con miocardiopatía hipertrófica que incluso tenía formas importantes, ya una disfunción, una función ventricular baja o incluso había tenido alguna arritmia y se había puesto un desfibrilador. Le hacíamos una rehabilitación cardíaca adaptada y mejoraba su capacidad funcional, o sea que no solo era contraproducente, sino que lo deberíamos hacer. Luego, aparte, tenemos varios estudios que ya no solo hablan de entrenamiento guiado de moderada intensidad, sino que meten en este saco a deportistas, es decir, ya ejercicio de alta intensidad, pero no solo de alta intensidad, sino que se exponen a la competición, que tiene, como sabéis, ese plus de catecolaminas que es exponerse a una situación competitiva, no solo de alta intensidad en este sentido, ¿no? Aquí tenemos estudios sobre todo observacionales, no tanto longitudinales, pero sí que vieron que deportistas competitivos con miocardiopatía hipertrófica parecían no tener más riesgo de muerte súbita que aquellos que no hacían deporte competitivo. Es verdad que, bueno, quería resaltar en este respecto un estudio reciente
que es bastante importante porque aparte de su brevedad en relación al tiempo, incluye 1.660 pacientes. Se ha publicado prácticamente hace 2 meses por Lamper y colaboradores, en el cual incluyen pacientes con miocardiopatía hipertrófica que tenían tanto fenotipo como no fenotipo, es decir, que tenían el gen mutado, algunos tenían ya expresión de la enfermedad y otros no, a nivel estructural, y a los cuales se dividió en base a si eran sedentarios, es decir, no hacían ningún tipo de actividad física, o hacían ejercicio de moderada intensidad, o hacían alta intensidad, e incluso había un subgrupo de pacientes que hacían deporte competitivo, ¿no? Y se vio que el número de eventos, tanto de muerte arrítmica, de presencia de arritmias, muerte súbita, no fue superior en aquellos que hacían entrenamiento de alta intensidad ni de moderada intensidad, e incluso en el de aquellos que tenían deporte competitivo. Hay que decir a este respecto varias cosas, y sobre todo que me dedico a ver deportistas, que la media de edad de este estudio y la mayor parte de los estudios que tenemos a este respecto era una media en torno a 30 años. Hay que decir que el riesgo de muerte súbita del paciente que tiene miocardiopatía hipertrófica es máximo entre, digamos, adolescencia y la primera juventud. Por tanto, esto es muy importante, es decir, los pacientes en los cuales la expresión fenotípica es menor, pero no sabemos cómo van a evolucionar, tienen 14 años, tenemos que tener más cuidado y hacer digamos, evaluarlos de forma más frecuente, como bien decía Cristian, y tener en cuenta estos aspectos. Además, hay que tener en cuenta qué tipo de deporte que nos estamos enfrentando. Se habla de deportes competitivos, pero sabemos que los deportes de arranque, que son aquellos en los que se cambia la intensidad de forma brusca, como puede ser el fútbol sala, por ejemplo, pues son también más proarrítmicos. Hay que tener en cuenta también esto como clave para individualizar el entrenamiento. Está claro que el ejercicio aeróbico de moderada intensidad es clave para cualquier paciente con miocardiopatía hipertrófica, pero ya hacer ejercicio de alta intensidad, pues hay que individualizar. Tenemos un paciente de bajo riesgo, tenemos antecedente o un paciente de alto riesgo, tenemos antecedentes de muerte súbita, cuál es la situación de la enfermedad, qué edad tiene el paciente, qué tipo de deporte voy a practicar. Y también una cosa importante que nos encontramos en el día a día cuando trabajamos con adolescentes es ver el futuro de este adolescente, no solo qué le estoy prescribiendo ejercicio en este momento, sino si está haciendo una carrera profesional, cuál es la situación de esta cardiopatía hipertrófica en este momento y qué esperamos que ocurra, ¿no? Si va a invertir tanto tiempo en este deporte, esperamos que pronto vaya a tener que dejarlo, ¿no? O sea, aunque en un momento del tiempo no esté restringida la actividad, hay también que informar, porque ahora tenemos más información a este respecto y hay que consensuar con el paciente y con el deportista en este caso qué hacer, ¿no? Una cosa importante es que cuando se seguían las recomendaciones tradicionales de no voy a hacer ningún tipo de actividad física, tienes miocardiopatía hipertrófica, pues además aumentaba el riesgo de aterosclerosis, de factores de riesgo cardiovascular, y como tú bien decías, la suma de la miocardiopatía hipertrófica, Rafa, con todos estos factores de riesgo, aterosclerosis, pues aún disminuiría más la capacidad funcional y la calidad de vida de estos pacientes, por lo cual entrenamiento sí, pero individualizado. Qué bueno, María, lo que has comentado. De hecho, creo que ahí está un poco la clave, ¿no? De cómo ha evolucionado un poco todo esto y sobre todo las recomendaciones que tenemos que darle a nuestro paciente y a los oyentes que están escuchando. La clave mucho es la individualización, ¿no? Hay que saber en dónde está mi enfermedad, pero cómo lo tengo que individualizar, porque no es lo mismo, incluso hermanos que tengan el mismo gen, que la enfermedad se haya expresado, es que a lo mejor la enfermedad se expresa en un hermano de una forma y en el otro de otra, uno con bajo riesgo y otro con alto riesgo. Así que la individualización es clave incluso dentro de lo propio grupo familiar, ¿no? No etiquetar a lo mejor a alguien, no es que tú estás dentro de una familia que tienen afectación severa cuando hay incluso grupos dentro de esos miembros que pueden tener gen mutado y a lo mejor no es tener expresión fenotípica y por lo tanto no tener engrosamiento de las paredes. Así que importante lo que ha dicho y creo que esto es una información que seguro a las personas que están interesadas le va a ser de mucha utilidad porque es justamente un cambio de paradigma que estamos teniendo en este sentido. Bueno, hemos hablado a lo mejor o María comentó sobre lo que es el entrenamiento aeróbico principalmente, pero existe a lo mejor otra línea del entrenamiento que normalmente no se ha tocado tanto y que creo que sería interesante que se hable también, que es sobre el entrenamiento de fuerza y la persona que tiene miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Y si, Cristian, si nos puedes comentar algo en esta línea y si además nos comenta alguna pincelada sobre la dieta y la suplementación, pues mejor que mejor y te lo agradeceríamos. Fenomenal, chicos. Bueno, me ciño a lo que ya hemos comentado varias veces, ¿no? O sea,
la individualización, ¿no? Es increíble, como tú comentabas, puede variar entre hermanos y es súper importante que nos juntemos con el cardiólogo, o sea, que el paciente afecto de esta patología se junte con el cardiólogo y se estudie todo un espectro, sobre todo dentro de estudios que no son cruentos, ¿no? Que son los estudios de imágenes cardíacas y los test genéticos, ¿no? Y después todo lo que es Holter, electro, etcétera, ¿sí? Y bueno, y para pormenorizar, y como tú comentaste, puede haber un gran abanico de posibilidades de esta afectación. Y también en este caso, sobre todo para el deporte de fuerza, nos preocupa cuando en ese abanico, en ese extremo del abanico, tenemos esa hipertrofia, ese engrosamiento que dificulta la salida de sangre a nivel del corazón. Y en ese caso, tenemos que ya otra vez volver a individualizar y nos podemos realizar un estudio que se llama un ecocardiograma de estrés. O sea, esto es ver qué le pasa al corazón cuando está haciendo deporte, ¿sí? Y entonces en ese momento podemos saber cuándo realmente disminuye la salida de sangre, consecuencia de esta obstrucción que existe por tener esta patología. Y esto lo que genera es una disminución, lo que se llama del gasto cardíaco, o sea, de la cantidad de sangre que puede aportar el corazón, ¿no? Entonces, de esta forma, incluso podríamos hacer hasta un traje a medida para un tipo de entrenamiento, sobre todo determinar a qué frecuencia cardíaca, a cuántos vatios o potencia o incluso de percepción de esfuerzo puede trabajar ese deportista afecto de esta afectación o incluso si no es deportista, pero quiere tener hábitos de vida saludables, ¿no? Como tú bien remarcaste, es increíble cómo hemos pasado de la prohibición absoluta, pero que veíamos que se desencadenaban otras enfermedades, consecuencia del sedentarismo y de los malos hábitos, en personas afectas por de esta enfermedad hereditaria, y que al fin después no terminaban, como quien dice, la causa de muerte o la causa de enfermedad, no era la enfermedad genética, sino los hábitos que habían tenido sumado un poco también, lógicamente, a su afectación, ¿no? Entonces, hemos virado casi un 180 grados a ser más permisivos e individualizar con respecto a la práctica deportiva, ¿sí? Se dice hoy por hoy que para afectaciones leves, en donde sobre todo que no haya esa obstrucción en el tracto de salida, o sea, la obstrucción en de la salida de sangre, la práctica hasta incluso competitiva para deportes de leve a moderada intensidad, ¿sí? O sea, que no nos exijan una gran demanda física ni tampoco, lógicamente, mental también, estaría permitido poder participar por parte de estos pacientes, ¿sí? Y ya, bueno, cuando pasamos, como comentaste, cuando pasamos ya a deportes más de moderada intensidad, como por ejemplo la práctica de fútbol, la práctica de básquetbol, etcétera, ahí ya hay que individualizar bien específicamente, ¿sí? Hoy por hoy se tiene muy en cuenta que esto se ha visto en algunos casos a nivel del fútbol, no poner un desfibrilador, o sea, un aparato que nos va a evitar tener la arritmia, para poder dejarlo convertir a alta intensidad. Eso no se hace. La determinación o la causa para poner un desfibrilador tiene que seguir otras directrices clínicas y médicas más que solamente la práctica deportiva. Y bueno, también por resaltar, con respecto a la dieta, como comentaste, bueno, lógicamente no va a distar mucho de cualquiera persona que es sana o que tiene otra cardiopatía. Pero sí es muy importante puntualizar una adecuada hidratación. Incluso si van a hacer deporte, aprovechar estos nuevos dispositivos que tenemos para colocar alarmas determinadas para favorecer a no olvidarnos de la hidratación, porque eso puede generar una afectación un poco más importante, incluso hacernos disminuir un poquito el rendimiento deportivo si padecemos esta enfermedad, ¿sí? O sea, es súper importante una correcta hidratación. Y con respecto a la suplementación, no hay tampoco ninguna evidencia, pero sí que el aporte de omega 3,
de un buen balance mineral, o sea, como por ejemplo con el magnesio, el uso de sales de rehidratación oral cuando hacemos deporte más de una hora, sobre todo si las inclemencias climáticas lo exigen, va a favorecer a una correcta homeostasis, o sea, un buen funcionamiento a nivel de la célula cardíaca y a la vez va a aumentar el umbral arritmogénico. ¿Y esto qué es? Es el estímulo que se debería producir para generar arritmia, ¿no? Entonces, de esta forma, lógicamente que esto no es 1 más 1 y que de esta forma vamos a estar seguros, pero vamos a incrementar esa seguridad y encima con un plus, mejorar el rendimiento, ¿no? A colación de todo esto, también me ha pasado de tener un chico con el espectro más severo de esta afectación en cuanto a lo que es la obstrucción la obstrucción de la salida del corazón y que este chico quería jugar al fútbol, ¿no? Y bueno, y claro, se lo habían prohibido, pero él era un poco rebelde, no seguía queriendo jugar al fútbol, jugaba, no lo dejaban federar, pero él seguía jugando al fútbol en partidos amistosos, con los amigos, etcétera. Y hasta que, bueno, le hicimos un ecocardiograma justamente de estrés, ¿no? Y vimos que a tal frecuencia cardíaca, a tal intensidad de esfuerzo y a tantos vatios desarrollados a nivel de la bicicleta, ya se generaba una disminución del aporte de sangre para todo el organismo del corazón. Y bueno, de esta forma, aparte él lo pudo visualizar y veía y se daba cuenta del daño que estaba generando si se pasaba ese límite, se pudo establecer una especie de cortafuego, o sea, de límite, de situación límite para la práctica deportiva con, lógicamente, con ciertos matices, ¿no? Entonces, bueno, ya que a veces lo que nos dicen las guías es muy claro, pero después tenemos que interiorizar al paciente. En este caso, este chico tenía el hermano que era jugador de fútbol profesional y pobre, él a sus 17, 18 años tenía esa misma esperanza, ¿no? Entonces, es increíble cómo hay que matizar todo el arte, todas estas situaciones que implica el arte de la medicina. Y tanto, Cristian. Yo creo que en esto sí tenemos que tener claro, ¿no? Y sobre todo yo creo que María también comentó un punto muy importante sobre qué se espera de esa persona o qué espera esa persona en el futuro para poder darle la mejor recomendación posible. Había también un tema importante, por ejemplo, nosotros los pacientes que hemos tenido en rehabilitación cardíaca que tienen miocardiopatía hipertrófica, de cara a lo mejor el entrenamiento, sobre todo eh, en aquellos pacientes que el engrosamiento en las paredes del corazón es de tal forma que obstruye la salida de sangre del corazón cuando hace entrenamiento de fuerza, porque justamente es en el entrenamiento de fuerza donde hace a lo mejor esa presión intraabdominal, intentar enseñarle justamente a evitar ese incremento de la presión abdominal, porque al final lo que genera mayor obstrucción dinámica de salida de sangre al corazón. En definitiva, el corazón lo siente más, ¿no? Y de cara a ese entrenamiento de fuerza, ¿cómo dirigirlo allí? Yo he tenido varios pacientes en este sentido. Y la verdad que la experiencia ha sido muy favorable para ellos, ¿no? He tenido pacientes con diferentes nivel de penetrancia de la enfermedad, desde el que ha tenido muy poco al que paciente incluso con obstrucciones importantes, y la verdad es que mejora mucho. O sea, gente que a lo mejor, de hecho, uno me acuerdo concretamente, pues tiene 50 y tantos, se le diagnosticó la enfermedad desde joven, ha estado muy limitado físicamente porque le habían limitado la actividad por precaución y cuando viene nosotros a la consulta, ya tenía fibrilación auricular como arritmia añadida, había tenido ya cardiopatía isquémica por sedentarismo y demás, y otros factores de riesgo que fue acumulando. Y la verdad que ya trabajar con él pues supuso un nivel de esfuerzo mayor porque ya no teníamos que solamente mirar el desencadenante de la miocardiopatía hipertrofia, sino de la cardiopatía isquémica, de la arritmia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que son casos muy interesantes, hay que trabajarlo mucho en individual, como lo hemos recalcado al principio, y creo que es importante comentar este detalle, ¿no? Bueno, creo que hemos hablado sobre el entrenamiento y la miocardiopatía hipertrófica, que ha sido uno de los grandes pilares en donde se ha puesto las recomendaciones y que ahora vemos que esto va cambiando. Y queremos tocar otra pregunta que es muy habitual que nos hagan en la consulta, eh,
y es sobre qué pasa con las chicas que quieren quedar embarazadas y tienen miocardiopatía hipertrófica. María, yo creo que nos pudiera decir algo un poco en esto, qué recomendación le podemos decir a estas mujeres. Yo creo que es una pregunta muy importante porque, como decíamos, es una enfermedad que a veces se diagnostica por realmente muy temprano y son preguntas que van a venir a lo largo de la vida, ¿no? Ver a qué riesgo me expongo yo si me quedo embarazada, si tengo esta patología, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que durante el embarazo el cuerpo de la mujer cambia realmente totalmente. Aumenta el volumen plasmático y el gasto cardíaco un 40%, lo que hace pues, bueno, que se vaya aumentando el volumen del corazón de forma fisiológica para ir adaptándose, ¿no? Esto es un poco lo que le pasa a los deportistas cuando hacen actividad física, ¿no? Va aumentando su volumen para adaptarse a la carga de ejercicio que tenemos. Y esto la verdad es que la mayor parte de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica se adaptan bastante bien a este aumento del gasto cardíaco a pesar de tener las paredes engrosadas. Se van adaptando porque van aumentando también el volumen en este sentido. Pero es cierto que a pesar de que digamos, la muerte súbita, el riesgo de muerte súbita materna es muy bajo, puede haber complicaciones importantes durante el embarazo y que hay que hacer un seguimiento. Es decir, son embarazos que dependiendo de cómo esté la miocardiopatía hipertrófica, en qué situación estemos, habría que considerarlo de alto riesgo y tendría que llevarlo con digamos, un equipo multidisciplinar que evalúe este tipo de embarazos, porque por una parte podríamos tener complicaciones de la propia miocardiopatía hipertrófica. La complicación más frecuente es la insuficiencia cardíaca, porque si ya tenemos una pared engrosada que probablemente tenga una obstrucción ya basal, si le aumentamos el volumen de sangre, pues no va a poder tolerarlo, ¿no? Un poco en este sentido como si estuviese haciendo una prueba de esfuerzo en este embarazo. Por otra parte, la segunda causa más frecuente, la segunda complicación más frecuente son las arritmias, y en este caso la fibrilación auricular. En aquellos pacientes que ya de base, estas mujeres que ya tienen fibrilación auricular o que tienen alguna arritmia basal, pues vamos a tener más problemas en este sentido. Y luego aparte hay que tener en cuenta que también tienen una mayor frecuencia de complicaciones del embarazo, la preeclampsia, aborto espontáneo y complicaciones en relación también al feto, como decías. Por tanto, hay que individualizar, hay que hacer un plan nuevamente individualizado para esta mujer que quiere quedarse embarazada. Sí, va a poder hacerlo, pero necesitamos un equipo multidisciplinar para aconsejar y ver cuál es la mejor manera, si es un parto vaginal, qué tipo de seguimiento tiene que tener, si hay que hacer algún cambio de la medicación, todo esto llevado por un equipo, bueno, experto en estos temas, que afortunadamente ahora disponemos de estos porque tenemos cada vez más información a este respecto, ¿no? Y ahora yo quiero trasladarte a ti una pregunta, Rafael. Si ahora estamos hablando del embarazo, pero imagínate que ya sabéis que ahora hay muchos problemas de fertilidad, queremos hacer un tratamiento de fertilidad. ¿Qué nos dices en relación al consejo genético, tratamientos de fertilidad en este contexto? ¿Qué tendría que responder yo a un paciente, por ejemplo, que quiere tener un hijo, se va a hacer esto a través de una fertilización in vitro? ¿Qué le podemos decir? ¿Cuál es por una parte, la posibilidad de herencia en cuanto a si nosotros tenemos una donación de esperma, y también en los tratamientos de fertilidad, que hay que tener en cuenta en este respecto? Bueno, pues la verdad es que es una pregunta muy interesante porque la verdad es que últimamente se ve mucho este tipo de procedimiento a la hora de querer quedar embarazada, ¿no? La misma evolución de la sociedad que tenemos ha hecho que cada vez más intentemos prolongar el momento de quedar embarazada y se está combinando la situación en que tenemos pacientes con miocardiopatía hipertrófica y que ahora quieren hacerse tratamiento de fertilización, bien sea porque no han podido por la forma natural o porque como tienen la enfermedad intentan buscar alguna alternativa. De hecho, una paciente me preguntó esto en un momento y nos dijo, oye, mira, vino ella con su marido y comentó de que su marido tiene miocardiopatia hipertrófica obstructiva y que ellos estaban intentando hacer un tratamiento de fertilización. Y pregunta concretamente qué hacer, si para el tratamiento utilizar el esperma del marido que sabe que tiene la enfermedad o utilizar el esperma de un donante. Y nos preguntaba cuál utilizar. La verdad que es una pregunta compleja, pero la respuesta es bastante concreta y es que, por desgracia, no es una decisión que nosotros podamos tomar, es una decisión que tienen que tomar ellos como pareja. Claro está que nosotros como profesionales sanitarios, cardiólogos y demás, tenemos que darle la mayor información posible para que la decisión que tome sea la más correcta. Ya decías tú que
existían o existen, de hecho, centros especializados multidisciplinares en esta línea, ¿no? Que se encarga un poco de lo que es las cardiopatías hereditarias y que junto con genetistas y demás se hacen el estudio del paciente, de la familia, se ven el riesgo que tiene de padecer la enfermedad y entonces la decisión que a la final cae a manos de los propios pacientes, pues la puedan tomar de la mejor forma posible. Hay que recordar en este sentido que esto es una enfermedad hereditaria que es autosómica dominante, lo que quiere decir que la mitad, el 50% tienen el 50% de riesgo de que hereden o no la enfermedad y que aún así heredándola tenemos diferentes formas de manifestarla, ¿no? Hay gente que puede presentar la mutación pero que luego no manifiesta la enfermedad, como hay gente que la manifiesta de mayor o menor intensidad, ¿no? Esto es algo como ya lo habíamos comentado previamente. Así que de cara a esta paciente en puntual que hacía esta pregunta, la respuesta es que la decisión la tienen que tomar ellos. Y creo que lo más conveniente nosotros como cardiólogos es poder remitirlo al centro que se encargue de orientarlo un poco más, porque habrá que hacer estudios genéticos, habrá que hacer una serie de valoraciones y que puedan tomar la mejor decisión posible, ¿no? Porque no es sencillo. Así que, bueno, pues esto es un poco lo que queríamos comentar. Creo que hemos abarcado bastante lo que es el espectro de la miocardiopatía hipertrófica. Queremos recordar que no toda pared engrosada del corazón es una miocardiopatía hipertrófica. Esto es importante porque tenemos más pacientes con engrosamiento de las paredes por otro motivo que por miocardiopatía hipertrófica, así que no alarmaros. Si han comentado, para lo mejor sería interesante que averigüéis qué tipo de engrosamiento tenéis, eso me parece muy interesante. Y también es importante que si existen en las familias antecedentes de fallecimiento inexplicado en gente jóvenes, porque hay muchas veces, tenemos incluso en la consulta que nos llegan pacientes donde vienen a lo mejor traen a un chico joven que ha tenido desmayos y demás, que está haciendo deporte, pero resulta que cuando investigamos la familia es que las familias son portadores de miocardiopatía hipertrófica y no lo sabían. Han estado asintomáticos, a lo mejor han realizado, no se han hecho los estudios correspondientes porque a lo mejor nunca habían ido a hacerse un chequeo médico. Entonces, creo que es interesante que pongamos un poco la luz en este sentido de que cuando escuchéis este podcast, si tenéis en la mente algún familiar de primer grado principalmente que pueda tener alguna situación en esta línea, pues a lo mejor sería interesante que reviséis con algún médico, ¿no? Bueno, pues chicos, creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Un tema muy apasionante, como decíamos, nos puede dar para mucho más. Estoy seguro que quedarán muchas preguntas en la cabeza, sobre todo de las personas que tienen miocardiopatía hipertrófica, porque cuando vamos en el día a día, pues empiezan a aparecer las preguntas, ¿no? Y para ello, y por ese motivo, hemos dejado en nuestra página web, os recuerdo, cardiólogos360.com, podéis dejar una nota de audio, preguntas, si queréis recalcar alguna información más que hubiésemos dejado en el tintero y que queréis ampliar, pues nosotros encantados, por supuesto. Recomiendo también de que si este tema ha sido de interés, si te ha gustado y sobre todo si conoces a alguien que le pudiera interesar, pues compártelo, ¿vale? Ayúdanos a llegar a muchos más hogares y arrojar más luz en la enfermedad cardíaca. Recuerda que Cardiólogo 360 es el podcast que lleva la cardiología a la puerta de tu casa. Así que nos recomiendo que en 15 días estaremos nuevamente con vosotros, un nuevo capítulo en donde seguiremos aportando un poco más de información. Chicos, nos dejamos hasta aquí, nos vemos y hasta la próxima. Y un placer estar con ustedes como siempre. Muchas gracias, Rafael, y sobre todo por analizar esa tranquilidad que le lleva al público sobre cuando encuentran un poquito de paredes engrosadas, ¿no? Como comentaste, con otras cuestiones como la hipertensión arterial también. También otra cosita que vemos mucho y quería comentar es esos chicos deportistas en donde le hacen un electrocardiograma porque están siendo federados en el fútbol y le encuentran signos en el electrocardiograma de hipertrofia ventricular. Ojo, también no se alteren porque muchas veces el electrocardiograma manifiesta signos de esos signos, pero no significa que los padezcan, ¿no? Y luego pues viene el cardiólogo, hacemos una ecografía del corazón y descartamos que tenga esa afectación y que los datos que se han encontrado en el electrocardiograma se pueden deber por otras cuestiones, más que por padecer esta enfermedad. Así que
antes de nada la calma y el buen asesoramiento es crucial, ¿eh? Por eso la mayoría de las sociedades federadas a nivel deportivo obligan hoy por hoy casi a realizar un pequeño control, un pequeño screening cuando empezamos la primera adolescencia. Y si estás federado en un club, también me gustaría comentar, o tu hijo hace deporte, o nunca o juega al fútbol en el barrio, nunca está de más que pases por un pequeño control médico para descartar cualquier afectación, y que puede ser algo muy simple, a la vez muy fácil de detectar y económico, ¿no? Así que bueno, hasta la próxima, ¿eh? Muy bien, chicos. Bueno, pues nada, nos vemos en 15 días. Hasta luego. Abrazos.